un programa de lectura y comentarios. Después de 500 años, regresa el libro sagrado de Anáhuac, Tantún Catún, el tiempo de la promesa. Un programa de lectura y comentarios. Saludos a todos, muy buen día. Estamos en el programa Tantón Catún, 24 de noviembre. Es día 10 mono. Mantén la esperanza, se abrirán nuevas oportunidades, responsabilízate, cuida tu salud física. Ese fue el tonal de hoy. Y estamos aquí con Omey. Muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día. Pues aquí, mira, otra vez reuniéndonos como cada domingo, pues para leer los textos, contando con la presencia de Vicente, Frank, Moni, por allá, Moy y Jenny en Felipe Carrillo. Muy buenos días a todos. Buen día, May. Y bueno, pues vamos a darle como contexto. Creo que no tienes tu micrófono prendido, Frank. Saludos, estoy saludando. Y antes decirle a quienes nos escuchan que ha habido aquí un pequeño problema de conexión, pero bueno, Sí. ya estamos online. Ya saben que estas cosas técnicas pues a veces fluctúan y vamos para Sí, adelante. sí, pues aquí a veces suceden ese tipo de situaciones, pero pues estamos pues ya lográndolo en esta ocasión. Y pues bueno, seguiremos como cada domingo pues dando continuidad a las lecturas y bueno, un poco de contexto recordando para los que pues, se van integrando como a esta serie de encuentros. Cada domingo estamos haciendo selección de algunos fragmentos de los chilames y pues les estamos dando una lectura, un análisis, ¿no? Una charla un poco alrededor de los textos, una meditación previa también para darle pues ese enfoque pues al texto como tal que requiere, ¿no? El entrar a una meditación antes ayuda como a tener como la visión más clara y pues nos hemos ido dando cuenta que pues son temas que a pesar de que tienen años que no se habían vuelto a tocar, ¿no? Lo platicábamos en la sesión pasada, tenían como 70 años que no se leían estos textos por allá en Felipe Carrillo, en Chan Santa Cruz, pues es la base, digamos, es como la información, la memoria que quedó escrita, pues de un movimiento, ¿no? Que se conoce como la Guerra de Castas, pero que va más allá, ¿no? Que no fue solamente en ese periodo del levantamiento, sino que tiene una historia mucho más amplia y que está muy vigente toda pues esta resistencia, este legado cultural que se tiene y que pues no se difunde mucho y entonces estamos como en ese intento de conocer los textos y a partir de ir leyéndolos, compartiéndolos, pues que también la gente que los tiene, la gente que lo resguarda, pues también los pueda difundir, los pueda valorar también y pues también es una manera como de hacer una recapitulación social, ¿no? De algún modo. Claro. Y bueno, en ese sentido estamos haciendo este trabajo. ¿Algo que comentar? Omen, quisiera, antes de empezar ya la parte de lecturas y eso, presentar de nuevo la, el tema. Tú has hablado muy brevemente de qué se trata esto, pero qué cosa fue la Guerra de Castas? ¿Y qué fue ese movimiento que generó? Lo cierto es que el nombre de Guerra de Castas no es apropiado. Ni siquiera tiene que ver con castas sociales. Es un nombre por una cuestión religiosa y muy local que se pegó en la prensa y siguió. Pero la Guerra de Castas, comenzada en 1847, fue solo el último episodio grande de un conjunto de alzamientos, que el primero de ellos empezó en 1546, apenas 4 años después que los españoles ocuparan lo que hoy es Mérida. En esa época se llamaba Tijó y hicieron su capital en Mérida.
Ahora bien, 4 años después de la ocupación del territorio maya, ya se alzaron los mayas en un primer alzamiento liderado por un señor llamado Chilán Ambal, era un sacerdote, Chilán Ambal, y él proclamó que estaba a punto de regresar la serpiente emplumada porque la presencia de los españoles era la señal mesiánica, ¿no? Entonces hicieron un alzamiento muy grande, miles de personas, un ejército enorme, independizaron varias ciudades del yugo español. Es una de estas cosas extrañas que de pronto como que se aguaron, desaparecieron. Y eso ocurre muchas veces en la historia de México, de los alzamientos nativos de México. Después de eso hubo en lo que es hoy Campeche, Yucatán, Quintana Roo, en Tabasco, en esa zona hubo 20 alzamientos mayores y al menos unos 20 o 30 más menores. Luego hubo muchas guerras. En esa época no se llamaban guerras de casta, sino guerras de liberación. Entonces eran guerras de liberación nacional. Recuerden que los mayas de ninguna manera querían pertenecer a la colonia, querían ser libres, como siempre habían sido, ¿no? Entonces, no se resignaron a ser colonizados. Fue el grupo nativo de América que más guerra le dio a la colonia. El último de estos alzamientos, como les digo, fue el de los Cruz-Ups en 1847. Ya en 1850 fue que entraron a las armas de veras. Fue provocado por una masacre que hubo en un pueblo cercano a Carrillo Puerto. Este alzamiento de los Cruz-Ups de la guerra de casta duró formalmente la guerra hasta 1912. En ese momento desaparecen los líderes en la selva, se ahogó la revolución, no se sabe realmente qué fue lo que pasó, nunca firmaron un rendimiento. Todavía hoy no han firmado ellos el rendimiento de la guerra de casta. Es una cosa notable. Vamos a poner que en total unos 50 alzamientos que protagonizaron los mayas fueron una parte nomás de los alzamientos de los nativos de Anáhuac durante la colonia y la independencia. El último de estos alzamientos, uno de los más grandes, ocurrió en 1942 en los pueblos del norte, Tarahumara, Yaquis, Cora, Tepehuanes, todos estos pueblos allá del norte que pertenecen al, vamos a decir así, el país chichimeca. Ellos se alzaron en 1942 bajo el comando de un general llamado Juan Matus, don Juan Matus. Este señor los lideró y finalmente fueron salvajemente reprimidos. Y bueno, el caso es el siguiente, que esos alzamientos no solo eran políticos y militares, sino que tenían por debajo, y eso era lo importante de esos alzamientos, un empuje religioso. Lo que resentían los nativos de Anáhuac no solo era la ocupación política y militar de su país, sino sobre todo la ocupación religiosa. El hecho de que los que más gente hubieran impuesto su fe, que chocaba con la fe anahuaca. Entonces, por eso es que estos alzamientos, cuando se estudian, ustedes leen los libros, que hay varios dedicados a los alzamientos, se califican como un fenómeno socio-religioso, no tanto como un fenómeno militar, sino socio-religioso. Claro que tenía un lado militar. De hecho, las guerras de casta fueron las guerras más grandes que ha habido en México, con mucho más grandes que la independencia y todo eso. Las más grandes que la revolución, en número de gente involucrada, en número de muertos, en tiempo que duró y en magnitud del significado que encierra. Obviamente son cosas que ni se estudian en las escuelas porque finalmente pertenecen a la vida nativa de América, y ustedes saben que en América vivimos hoy en un estado de ocupación. No vivimos en un estado de convivencia, sino un estado de ocupación. Y una prueba de ello es que todo lo perteneciente a la vida nativa, a su historia y demás, se minimiza o se olvida. Se niega. El caso es que en el territorio maya, detrás de estos alzamientos, hubo una iglesia. Esta iglesia es la misma iglesia ancestral maya. Ellos se llaman a sí mismos iglesia porque eso son. Una iglesia es una organización de personas. Iglesia significa comunidad. Una comunidad de personas con unas mismas creencias y prácticas. En cuanto los españoles ocuparon la península de Yucatán,
ellos se definieron a sí mismos como iglesia, usando un término español. Obviamente lo usaban cuando hablaban español, ¿no? Y cuando hablaban con los hispanohablantes para poderse entender. Así que no les sorprenda que hasta hoy ellos siguen llamándose a sí mismos Iglesia Cruzó. Se llaman Cruzó por el plural maya Ob. Ob quiere decir los de las cruces. Esta fe se fue definiendo con el tiempo. No surgió de una sola vez. Hacia 1600 y pico, empezaron a aparecer cruces en diversos territorios. Cada vez que aparecía una cruz, las autoridades coloniales se molestaban mucho porque sabían que iba a haber un alzamiento. En realidad la cruz era el emblema de un medium. Aparecía una cruz y lo que había era un medium. Ese medium era un Chilambalán, un profeta. Y el profeta lo primero que le decía es que se independizaran. Poco a poco fueron llegando a un entendimiento, digamos, las autoridades coloniales y las autoridades mayas, y canalizaron esos movimientos a través de la fe. Y de esa manera lograron sobrevivir. La Iglesia Cruzó se llama así porque reverencian o respetan 3 cruces que aparecieron, dicen ellos, a mitad del siglo XIX, aunque en realidad son bastante más antiguas, ¿no? Tienen una historia anterior. Pero en 1847 surgió un medium y pasó unos mensajes y a partir de ahí se organizó toda la actividad. Y por eso se llaman los de las cruces, los Cruzó. Hablando personalmente con los líderes de esta iglesia, me dijeron que en realidad ellos se consideran a sí mismos iglesia maya a secas, sin más título, ¿no? Lo de las cruces es un episodio de su historia que es mucho más antiguo. Pero ¿desde cuándo viene ese episodio? En realidad, desde la época de Palenque ya hay referencia a la cruz como motivo central del culto. Hay mención de 3 cruces o de el 3 asociado a la cruz desde tiempos muy anteriores a los españoles. Aparece incluso en el Popol Vuh este tipo de mención. La representación directa de la cruz escalar o de la cruz exponencial en forma de ser humano con los brazos abiertos, eso es algo del arte maya, ya muy claramente aparece en el periodo epiclásico, es decir, hace unos 1000 años. Luego, este es un culto antiguo que ha adoptado formas cristianas, sobre todo en su contacto con el mundo de afuera, porque cuando uno está adentro ve que es un poco diferente, pero en contacto con el mundo de afuera, bueno, pues tienen que hablar español y tienen que usar formas que los demás entiendan. En este contexto se crea el libro sagrado maya, que no es más que la versión colonial de un libro muy anterior. De hecho, hay ya varios expertos que han notado, y uno de ellos ya logró demostrar que el que hoy conocemos como Códice París tiene textos de lo que hoy conocemos como libros de Chilambalán. Así que los Chilambalán copiaron códices anteriores. La historia del libro fue muy importante durante todos los alzamientos, pero en el siglo XX empezó a desaparecer el libro. Cada vez había menos gente capaz de leerlo, cada vez tenía menos función en la sociedad maya y quedó restringido el libro a un objeto de culto que custodiaban. Como nos contó don Cornelio, hace aproximadamente a la mitad del siglo XX fue la última vez que se sacó en público ese libro para leerlo a toda la población. Desde entonces, una vez al año entraba el sacerdote, leía un pedazo y lo comentaba. ¿Por qué? Porque cada vez se iba perdiendo la clave de las metáforas y la capacidad de leer el maya antiguo. Entonces no tenía sentido sacar el libro y hacer un acto y quedarse mirándolo nomás, ¿no? Luego el sacerdote entraba, meditaba, leía lo que podía y lo interpretaba en su mente y luego se lo comunicaba a la gente. Esa función duró unos 50 años. A principios del 2000 ya prácticamente desapareció. La última institución, que era una persona, se llamaba el guardián del libro sagrado, Aniceto se llamaba. ¿Qué apellido? Si me recuerdas, May, ¿no? Maytun. Sí, Maytun. Él murió ahora unos 3 años 4 años. Bien, fue la última institución del libro sagrado que le quedaba a los mayas. Era el lector del libro sagrado. Creo que el título se ha heredado, pero ya no está leyendo el libro, digamos. En ese contexto aparece la traducción que vamos a leer ahora, que es una compilación de un montón de textos
porque recuerden que los libros de Chilambalán son varios, están compilados ahí, traducidos y con algunas notas para entender el contexto. Y en ese, digamos, en ese movimiento de recuperación de la literatura, hay un fenómeno particular que está protagonizado por estos jóvenes que vemos aquí, Moy, y a tu lado está Jenny. Ok, que están yendo directamente a las comunidades mayas a leer, si se los permiten, porciones de este libro. A ver a dónde llega todo esto, pero por lo menos un intento, ¿no? Eso les quería explicar, Omey, a los compañeros, porque luego hay gente que no sabe y que entra por primera vez. Es necesario. Y tu micrófono, Luis. Perdón, ya estaba hablando. Sí, de hecho les estoy presentando unas imágenes de los fundadores, ¿no? La lectura pasada justamente hablábamos de algunos personajes que pues, protagonizaron esta lucha y de hecho ahorita nos acompañan Moy y Jenny que están haciendo las lecturas de pues, las que estamos haciendo cada domingo desde allá desde Felipe Carrillo en Chan Santa Cruz. Entonces pues es importante para pues, recordar, ¿no? Este tipo de temas, de personajes que pues tuvieron una relevancia y entender también justo la raíz de muchos movimientos socioreligiosos, ¿no? También hemos hecho referencia a algunos estudios que hablan de esto, ¿no? De cómo pues, los levantamientos muchas veces tienen una base pues, simbólica muy antigua, pero que también van replicando símbolos y van adquiriendo pues, nuevas narrativas, ¿no? Y en ese sentido, pues es en donde estamos como ahorita, pues ingresando a esta narrativa histórica, ¿no? También haciendo ese tipo de propuestas de lectura. Y pues sí es muy importante contextualizar para tener claridad sobre pues el intento, ¿no? Sobre la labor que se está realizando de difusión en este caso. Y bueno, pues igual para ya no darle tanto rollo, si alguien quiere platicar algo antes de empezar con la meditación y luego la lectura, si no, pues ya le damos continuidad. Moy y Jenny, muy buen día, si nos escuchan por allá. ¿Con quién andan? ¿Qué novedades por allá? ¿Qué tal? Buen día. Pues andamos aquí otra vez en el Santuario de la Cruz Parlante. El don Cornelio nos dijo que nos iba a acompañar por allá, a lo mejor se integra. Estamos Jenny y también está Rogelio, que es un camarada, también maya de acá de Zucacap, Yucatán, que está interesado en aprender el Chilambalá, que ha estado pues ahí pegándose con nosotros a las lecturas y que él está interesado en aprender a leerlo. También él, ya no consideraron maya tus papás, ¿verdad? Pero lo has escuchado. O sea, lo escucha bien, lo comprende y quiere estudiar el libro también. Bien, entonces. Sí, pues es la idea, ¿no? Que sea un referente, pues también para hacer las lecturas y que, pues justo lo que comentaba Frank en un inicio, pues es la comunidad lo que se cultiva, ¿no? A partir de la cultura y a partir de un texto que pues tenía mucho tiempo que no se compartía, no se difundía y pues están pasando cosas bien interesantes, ¿no? Con este tipo de lecturas. Perfecto. Pues si quieres vamos dando inicio con la... Tengo una solicitud para ustedes, Moy y compañeros. Si encuentran personas que puedan leer la parte maya, está haciendo falta lo siguiente, a ver si pueden apoyar con esto. Mire, en la columna maya que pongo yo en los textos a la izquierda, ustedes se fijan primero, es maya, salvo que tenga alguna palabra español en el original, no mía. ¿Ves? Eso se han dado cuenta. Y segundo, que está fonetizado, pero semifonetizado. Eso es algo que deben tener en cuenta. No está completamente fonetizado. ¿Por qué? Porque lo único que hago yo con esa columna es tomar el texto original de la fuente así tal cual y convertir cada letra a su valor fonético actual. Así, para que se entienda bien lo que se está diciendo. Porque el texto original está lleno de signos que ya no se usan, que no se usan. De hecho, ni siquiera los reconoceríamos ya como letras, parecen garabatos y cosas que se inventaron los primeros curas
para poder transcribir estas cosas. Por ejemplo, unían letras o ponían la C al revés o cosas así. Por ejemplo, el sonido, un sonido que es TS saltillo, lo escribían con una C al revés. Oye, esa letra ni siquiera la puedes encontrar ahí en el tablero. Bueno, ¿a dónde voy? Simplemente transcribí eso para que ustedes, en caso de que quieran, reconviertan eso a la escritura convencional y sepan exactamente qué dice la fuente. Pero las fuentes tienen incongruencias. No todas las fuentes tienen la misma escritura fluida. Algunas están muy bien escritas, otras tienen hasta errores ortográficos y todo. Las fuentes, los libros de Chilam Balam. Recuerda que fueron escritos por todo tipo de gente. Algunos habían estudiado, otros no. Urge hacer un consenso fonético maya real, no muy pesado, ligero, que cualquiera lo pueda entender, pero real, congruente. Y entonces, una vez que esté ese consenso, se pueden pasar estos textos con la autoridad de ese consenso, no con la mía. ¿Ok? Ese consenso lo tienen que hacer mayas. Porque yo malamente entiendo lo que dicen los textos, pero el sonido y el oído pues no se me da porque nunca he hablado maya. Entonces, si ustedes quieren ir viendo eso, quizás no ahora, pero más adelante, generar una especie de encuentro, algo de personas que entiendan más o menos la escritura del maya y que digan, a ver, esto mejor se escribe así, esto, este es el sonido tal, mejor vamos a hacerlo así. ¿Ves? Una vez que lleguen a un consenso, a un canon, eso se dice, bueno, ahora va a ser así, de ahora en adelante y para adelante todos nos adaptamos a ese canon. Les quería decir eso. ¿Qué opinan? Sí, pues es algo que tenemos que estudiar, ¿no? Para poder ver qué se puede hacer al respecto. Ahorita le acaba de llamar don Cornelio Amoy, entonces por eso se tuvo que ir. Parece que ya va a venir. Esto era lo que les quería decir. Si quieren, en otro momento hablamos un poquito más de temas de ortografía y de ir generando un canon. Recuerda, si alguien te dice, oye, pero es que esto así se escribe. Bueno, así es como dice la fuente. No es asunto mío. Yo simplemente transmito lo que dice la fuente fonetizado. Pero si se hace un canon, tenemos autoridad incluso para rectificar lo que diga la fuente. ¿Ok? Sí. Adelante. Pues, Moni. Ok, pues vamos a empezar. Buen día a todos. Saludos a todos los toltecas que nos están viendo. Saludos, Vicente, y todos por allá. Buen día. Vamos Saludos. a empezar. Voy a ver si puedo compartir una imagen en la pantalla. Permítanme. Pues no, creo que no me deja compartir, pero vamos a iniciar con una oración que es ya conocida por muchos de Envíamela si nosotros. quieres, yo la comparto. Es la que tú me mandaste, Frank. La oración para empezar, la de la serpiente emplumada, serpientes y mariposas. A ver si tú puedas compartirla por ahí. Tú me dices. Ok, muy bien. Pues vamos a empezar con esta liturgia o lectura de nuestro libro sagrado y vamos a repetir esta oración mentalmente si quieren o la pueden leer igual en la pantalla. Dios es uno. Serpiente emplumada es su nombre. Solo serpientes, solo mariposas ofreceré y en su presencia sacrificaré. ¿Ok? Con esta oración vamos a disponernos entonces para ofrecer esto que está proponiendo. Es decir, todo lo que son nuestras tendencias, pero también los frutos de nuestro cultivo personal. Entonces, vamos a empezar cerrando nuestros ojos para introducirnos en este ejercicio. Y con los ojos cerrados, vamos a notar simplemente
el estado en el que se encuentra nuestro cuerpo. Y vamos a notar todas las huellas de movimiento, de actividad que recientemente hayamos experimentado. Y noten cómo el simple hecho de hacer esta observación empieza a relajar nuestro cuerpo. Vamos entonces a permitir que esta relajación continúe y vamos a observar cómo hay algunas partes de nuestro cuerpo que necesitan acomodarse, distenderse, soltarse. No pongamos resistencia, vamos a permitir. Y vamos a llevar ahora nuestra atención a la respiración, observando cómo se encuentra. Haz una inhalación profunda. Y ahora nota cuál es el estado mental en el que entras a esta meditación. ¿Cuáles son los pensamientos que están ahí? ¿Cuáles son las impresiones mentales? Incluso también las impresiones emocionales. Pero en este momento solo date cuenta, solo observa. Es como si hicieras el intento de no tocarlas, no involucrarte, no hacerles conversación. Simplemente permite que como nubes que pasan en el cielo se vayan disolviendo. Date cuenta de que hay algunos de estos estímulos que vienen encadenados, es decir, un estímulo detona otros. Date cuenta cómo puedes elegir dejarlos pasar con facilidad. Y ahora vamos a usar un recurso que es pensar una palabra. Se puede incluso pensar una frase, pero vamos a ocupar esta frase que alude a la meditación. Sigue observando, sigue dándote cuenta de cómo tu cuerpo empieza a relajarse. Incluso si siguen habiendo sensaciones incómodas, solo date cuenta. Date cuenta que están ahí y permite que también se vayan disolviendo. Lleva nuevamente tu atención a tu respiración. Y ahora mentalmente puedes decir, amo Mati. Y observa qué pasa. Lo puedes pronunciar también en español. Y vamos a pensar sin mente. Vamos a quedarnos unos instantes en silencio, haciendo este ejercicio, intercalando estas frases en el idioma que tú elijas y observando todo el movimiento, toda esa danza de estímulos internos y externos que estés percibiendo. Y en un momento te aviso para dar cierre a este ejercicio de meditación.
Es así como vamos a dar cierre a este pequeño ejercicio. Sin abrir tus ojos, date cuenta de tu presencia en el lugar donde te encuentres. Toma una inhalación, revisa tu estado corporal y cuando tú te sientas listo, muy gentilmente, abre tus ojos. Dios es uno. Serpiente emplumada es su nombre. Nada pide. Solo serpientes, solo mariposas. Le ofreceré y en su presencia sacrificaré. Por mi parte, aquí cierro esta meditación y vamos a darle continuidad a la lectura. Gracias, Mónica. Muy bien. Una observación. Ya que leíste esa oración, aclaremos algo. Cuando dice que solo serpientes y mariposas le ofreceré, no está hablando de animales. La serpiente es el cuerpo y la mariposa es el alma. Así que ofrecer serpientes y mariposas es una metáfora para una ofrenda completa. Sí, pues inclusive en el contexto del fuego nuevo, ¿no? También creo que es importante mencionarlo, pues se ofrenda al fuego y es esa visión, pues, metafórica, ¿no? Que pues es más bien la entrega, ¿no? Con tus obras es Sí. lo que se ofrenda. Una entrega sin reservas. Serpiente, mariposa, es decir, íntegra. No una cosa fingida. Eso es lo que significa ahí. Sí. Bien, pues la lectura que vamos a abordar hoy es Pueblos 8. Pues allá no sé si nos puedan apoyar Jenny, Moy, para darle lectura. Y Sí se recordar que está, allí en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en el sureste de México, y pues bueno, ahí en lo que sería la explanada del Templo de la Cruz Parlante. Jenny, por ahí si tienes oportunidad de hacernos la lectura y pues bueno, encender tu micrófono, agradeceremos mucho. Ahí estamos. Gracias. Sí, entonces vamos a leer hoy Pueblos 8, de Chumayel, lámina 3 a 7, Tizimín, lámina 138, Maní 125 a 127 y de Shoken, la 28. Y dice, el gran Kawich, un Funaj Keele, llamado Kawich por su linaje, asomó la cabeza por el pozo al sur de Chichén Itzá y fueron a recibirlo. Cuando él manifestó sus palabras, comenzaron a hacer lo que les decía y a seguir sus palabras. Comenzaron a llamarle Señor y por ello lo sentaron en el sitio de los señores. Luego comenzaron a llamarle Gobernante, no Señor, y Cargador, y Canal del Ave Barbuda. También le llamaron Señor Caña de Flecha y Ave Barbuda. Y dijeron que su madre fue un águila, que lo encontraron en una montaña y que había que recibir y aceptar su palabra como Señor. Entonces comenzaron a elevar la alta casa de los señores y comenzaron a construir su escalera. Entonces él se sentó en la alta casa entre los 13 señores de eminente poder y obedecieron en cuanto llegaban las apreciables palabras del sacerdote, al que llamaban Ave Barbuda. Enseguida cumplían lo que el sacerdote del Ave Barbuda les ordenaba. Y comenzaron a adoptarlo como padre y comenzaron a honrar el nombre del Ave Barbuda. Entonces lo honraron. Entonces le sirvieron en Chichén. Le llamaron Chichén Itzá por la piedra preciosa que su madre tomó en la fuente, la piedra que ella guardó y tragó en la fuente,
cuando estaba dentro del agua. Cuando él marchó al oriente, a la casa divina del faisán del agua solar, entonces comenzó a entrar la miseria a Chichén Itzá. El poderoso gobernante llamado Noctawich era el hermano del gobernante Funatkel, el intrépido ave barbuda. Él le pidió capullos de flores, le pidió una estera blanca, le pidió 2 mantas listadas, le pidió un pavo azul, le pidió incienso y le pidió vasijas rituales blancas. Luego viene Pueblos 9, de Tizimí, 170, 177, y Maní, 120 a 121, y Xoquén, lámina 36. Tal vez hay que comentar esto primero. Bueno, creo que es apropiado para que los compañeros sepan de qué estamos tratando. Están describiendo la llegada de Seaca Topilzin, quien fue gobernante de Tula, a la zona maya. Esto ocurrió a finales del siglo X después de Cristo, es decir, hace unos 1050 años ocurrió este hecho. Probablemente el año exacto fue el 987 después de Cristo. Este Seaca Topilzin era gobernante en Tula y fue expulsado de Tula porque quiso renovar las cosas. Entonces los sacerdotes se pusieron en contra de él y lo expulsaron porque los sacerdotes conservaban la tradición y Seaca Topilzin quería cambiarla. El caso es que Seaca Topilzin era del linaje de los Cahuich, que es un apellido, era por lo menos, no sé si todavía se mantiene entre los mayas, el apellido Cahuich. Cahuich significa 2 rostros y se representaba antes como una serpiente con 2 cabezas, una mirando para cada lado. Mi opinión es que Cahuich era también el nombre de la ciudad de Copán, lo que hoy conocemos como Copán, cuyo nombre maya no se conoce. Vicente, adelante. Sí. Sí, gracias. Pues bueno, también para comentar acerca de esa expulsión que hubo de Tula Xicocotitla, ¿no? de Seaca Topilzin, Quetzalcóatl, pues nos llevó también en este caso a acudir a Huehuecuautitlán, a esta zona que se encuentra ya por la salida a Querétaro, que en días pasados tuvo una situación caótica, pero donde justamente ahí en esas inmediaciones y en lo que es ahora Tepotzotlán, no Tepoztlán, para tener en cuenta. Pues nos indica también el encuentro con un anciano, ¿no? Que venía de las montañas, Joroba, se conocen también, en ese caso, a las cordilleras que se encuentran allá donde hubo presencia, pues, de otras culturas, ¿no? Antes de las de Tula, Xicocotitla, los otomíes y otros pueblos, en donde justamente se encuentra con un anciano y pues le comenta justamente sobre pues lo que viene en camino, ¿no? Y marca justamente a su lugar de donde tiene que partir como señal, ¿no? A la zona del sur, a la región de los grandes bosques. Entonces es muy interesante los grandes bosques como estos grandes árboles, pero también la tierra roja, ¿no? Este Tlili-Tlapali que habla acerca del conocimiento y en donde justamente pues esta es la boca, el pozo al inframundo. Y pues es muy relevante, ¿no? Y podemos anclar justamente esta obra de los libros de Chilam Balam, también con este otro libro que pues has compartido desde el año 2021, pues tuvo también como fin salir ahora sí al conocimiento y al acceso público del último avatar de Quetzalcóatl, ¿no? Que fue justamente el que pues nos llevó a todos a llegar a esta zona de los mayas Cruzov, en donde, pues, bueno, ya ahorita con Moy, la presencia de Moy y de Jenny, pues se sigue conformando ese vínculo. Vicente, gracias por mencionarlo. De hecho, Seaca Topilzin, después de ser expulsado de Tula, se fue a la costa por la zona de Acalán, no sé si hoy todavía se llama así, Acalán, supongo que le digan, y allá rentó un barco que lo llevó. Los barcos de aquella época no eran grandes, eran pequeños, iban bordeando la costa y lo llevó al puerto de Chinchantún, sí, ese fue el puerto. Así es, que estaba en la pura puntita del estado de Yucatán, en la costa.
era un puerto. Entonces bajó por ahí y entró por la zona sur a Chichén. Ya cuando, bueno, él no venía solo, lo seguía un grupo de gente bastante grande que eran sacerdotes de Tula que habían sido expulsados con él. Y ya los mayas sabían que venía por ahí. De hecho, hay un texto aquí, el capítulo anterior, dice, oye, escribieron al gobernante de Chichén, por ahí viene Cahuich. Me llama la atención que a él le llamaban Seacat, que es un término náhuatl, mientras estaba en Tula, pero cuando llega a la zona maya le llaman Cahuich, que es su apellido materno, que venía de atrás ese apellido, porque también era maya, era de los dos lados. Y por eso es que se fue a refugiar con los mayas. Allá lo trataron muy bien y todo eso, como explica el capítulo, lo recibieron como un gobernante y él empezó a dar consejos, enseñanzas y demás y se dieron cuenta que era un profeta. Por eso le llamaron primero señor, pero ya después le llamaron gobernante, le dieron un título de Halak Wini, que quiere decir verdadero ser humano, que era el nombre que le daban a los gobernantes en esa época. Otra cosa interesante que deben ver ustedes es que los mayas, en lugar de decir, bueno, decían también serpiente emplumada, pero con más frecuencia decían ave barbuda. Y por barbuda, bueno, ya sabes que él tenía barbas, los sacerdotes, sumos sacerdotes tenían barbas. Ese era un símbolo, ¿no? Otra cosa notable es que aquí el verso 3 también le llamaron señor caña de flecha, porque su nombre natal era Acat, que quiere decir flecha o caña, cabo de flecha. Entonces, es decir, sabían perfectamente su nombre náhuatl y lo que significaba, era un hombre conocido, ¿no? El verso 5 me llama la atención porque este mito en particular solo se conserva vivo, ya se perdió en la zona maya y en la náhuatl que ni se diga, pero solo se conserva vivo entre los mijes, que su madre fue un águila. De hecho, los mijes dicen que en realidad nació de un huevo y nació arriba de una montaña. Otra cosa a notar es que, a ver, verso 8 dice cuál es la etimología de Chichén Itzá para los mayas. Los mayistas discuten que si Chichén Itzá significa esto o lo otro. A ver, en esa época ni siquiera se llamaba Chichén Itzá. En esa época se llamaba Uyatmal. Así se llamaba la ciudad. Chichén Itzá fue un apodo que le pusieron. Y este verso está diciendo por qué. Dice, le llamaron Chichén Itzá por la piedra preciosa que su madre tomó en la fuente. El mito dice que Chimalma, su madre, se estaba bañando en una gruta, en una cueva, y vino un pez y le dio un jade. Y ella guardó el jade bajo su lengua y eso la preñó. Es una alegoría para decir que tuvo una concepción inmaculada o por lo menos no humana, ¿no? Es un simbolismo, no es nada literal. Pero el caso es que el sacerdote maya que escribió este verso estaba interpretando lo siguiente. Chichén quiere decir pozo o la boca del pozo, la entrada del pozo. Itzá, fíjate, lo está interpretando como Itzli, es una palabra náhuatl que quiere decir obsidiana, y Ja, una palabra maya que quiere decir agua, es decir, la piedra preciosa del agua. Es muy notable. Luego, ahí el nombre de Chichén Itzá en Itzá no es un término, no empieza con una raíz maya, sino con una raíz náhuatl. Solo así se explica esta etimología. En fin, otra cosa interesante es que el verso 10 se refiere a su hermano. Su hermano se llamaba gusano. O gusano no es exactamente la palabra, sino pequeña serpiente, serpentita. ¿Ves? Pequeño reptil de dos rostros. Porque era hermano, era cahuis. Este mito se conserva entre los mijes que dicen, es el único mito vivo de Anáhuac que dice que Topilsi al nacer traía una gemela y que esta gemela tenía forma de serpiente. Y después que él nació, desapareció la serpiente, se fue por el agua. ¿Ves? Obviamente ustedes se dan cuenta que el hermano en realidad es el nahual. Por eso el verso sigue diciendo que él le pidió ciertos atributos, ciertos detalles. Si ustedes leen estos detalles que le pidió, una estera blanca, un pavo azul, esto, lo otro, eso es lenguaje de Suyúa. Es decir, le estaba pidiendo algo que por supuesto no son esos objetos, sino algo esotérico. Y se describe con mucha más calma, por extenso, en uno de los libros de Chilam Balam que se llama Lenguaje de Suyúa. Muy adelante, sí.
Sí, varias cosas. Esto del lenguaje suyua me llama la atención porque donde dice que lo nombraron, después de nombrarlo después de nombrarlo señor, lo nombraron Halach Winkil, y recuerdo que la parte del lenguaje suyua es una especie de examen, ¿no? Para que los sacerdotes puedan ser Halach Winkil, ¿no? Y un poco también en la parte del libro de Saúl, hablan de un proceso de aprendizaje que llevó Saúl, un proceso iniciático, para convertirse en Halach Winkil. Bueno, Winkil. Sí, de hecho, ahora que mencionas a Saúl, a ver si en algún momento leemos algo de ese libro, porque Saúl fue el que, a ver, Saúl no era maya, Saúl venía de fuera y sabía cómo pensaban los españoles. Saúl era un empleado de la corona. Es más, le habían dado hasta patente de corso. Luego era un tipo que estaba en la milicia y sabía cómo pensaban los españoles. Los mayas que estaban en ese momento en Tayasal estaban demasiado aislados, no entendían cómo funcionaba esto, pero se dieron cuenta que necesitaban a alguien de fuera. Por eso ellos liberaron a Saúl. Y Saúl, todo indica que fue el que se encargó de hacer un proceso de, ¿sabes qué? Aquí hay que hacer copias y mandarlas. En el grueso de la colonia, las copias de Chilam Balam venían de Tayasal. Y a través de los libros lograron articular el territorio y alzar las guerras. Cada vez que había guerra de castas se sabía que era de Tayasal. Por eso es que intentaron como 5, 6, 7 veces, intentaron conquistar Tayasal y no podían, hasta que finalmente en 1697 entraron las tropas españolas y los sacerdotes de Tayasal se refugiaron en algún lugar que todavía no se conoce. No se sabe en qué terminó Saúl, si murió o qué en esa batalla, pero sí queda claro que tuvo mucho que ver con los alzamientos que surgieron. En otras palabras, a pesar de que se habían aislado los mayas en la zona de Tayasal, finalmente era un estado, y un estado tiene noción, tiene olfato. No entendían a los españoles, pero sabían perfectamente que no podían estar de ingenuos, porque los estaban agotando, y escogieron hacer la guerra a través de la literatura. Eso es algo que debemos meditar hoy, porque le funcionó, por lo menos durante toda la colonia le funcionó muy bien. La otra cosa es que después que se fueron de Tayasal, ellos establecieron 5 ciudades, 2 de ellas bastante importantes, pero no se sabe dónde están. Luego, toda la producción cultural que había en Tayasal, que fue el último estado nativo americano libre, toda su producción, que debe de haber sido toneladas de objetos, los llevaron a algún lugar y pues no se sabe dónde fue. Eso se lo digo por si acaso andando por ahí, descubren pista de para dónde se fueron estas personas, porque eran un montón de gente. Estamos hablando de como de 500,000 de personas que vivían en lo que era la ciudad y sus alrededores. Y bueno, otra cosa sobre eso, o lo que quería decir sobre eso, es que me llama la atención entonces que para los mayas, para la teología maya, el ser sacerdote, tener un cargo, no viene de un linaje de sanguíneo, o no viene de un ser nombrado por un ser sobrenatural, ¿no? Sino que viene de un merecimiento, ¿no? De alguien. Eso, tampoco viene de una votación democrática, ¿no? No, tampoco. No va por ahí. Viene de alguien que ha atravesado un proceso de merecimiento, un proceso de preparación de estudio, y que entonces es entonces reconocido por la comunidad por sus méritos, ¿no? Esa es la palabra de orden en Anagua, el merecer. Esto de los linajes y de que si un dios baja y te nombra, eso son cosas de las creencias europeas. Pero no, aquí era merecimiento, y si no merecías, daba igual, ¿eh? Daba igual que fueras hijo de fulano, que fueras rico, lo que sea. Es más, a la gente de alto nivel económico, los hijos de los gobernantes y demás, les aplicaban la ley con doble rigor, porque tenían que dar el ejemplo. Así que aquí el asunto era, y sigue siendo, el merecimiento. Aprovecho para saludar a tantos reencarnados y herederos de linajes que andan por ahí compitiendo por el asunto sin mover un dedo. Pero bueno, seguimos. Y bueno, y solo, no sé si era lo que iba a comentar. Si quieres comentar algo antes, quería comentar algo más de la lectura. Adelante para no perder el hilo. Y sí, ahorita... capítulo, el siguiente, que es el último, sí. Pero de este mismo quería comentar nada más que me llama la atención también lo de la serpiente barbuda, porque hace poco que fuimos a Choquén con Vicente y con
John, nos platicaba Natalio que hay una tradición que en el marco del equinoccio de otoño, si no me equivoco, en septiembre, se dice que en Choquén pasa una serpiente volando y que va tirando sus pelos por todas partes, va tirando pelos o barbas, y que entonces eso sucede en un día en específico cada año, que corresponde al equinoccio, ¿no? Y entonces la gente tiene que hacer ciertas cosas, ¿no? Porque tiene que guardar, tiene que guardarse un poco como guardarse y guardar sus cosas, porque dice que si el pelo toca una de las cosas, alguna de las herramientas de trabajo. De las herramientas de trabajo o de los objetos, esas cosas cobran vida. Ajá, y que después una vez que, o sea, si tú saliste a trabajar ese día, en vez de guardarte, cuando estés trabajando la gente te va a ver como un animal, ¿no? No va a percibir que eres un ser humano, va a percibir que eres un animal. Bueno, pero esto es como un poco ya del mito, ¿no? Pero ayer platicaba con don Cornelio y le pregunté sobre este mito, ¿no? Y él dice que sí, que solo allá en Choquén se conserva esa idea, pero que sí la conocen la mayoría, y que se dice que esta serpiente sale del pozo de Chichén Itzá, vuela y se eleva desde Chichén Itzá hasta la zona maya, sobrevolando el área y esparciendo sus barbas. Qué cosa tan interesante, ¿eh? Increíble cómo se conserva una idea tan antigua, porque mira que esa idea es vieja, ¿eh? Esa serpiente ya está representada en unos discos de oro que aparecieron justamente en el pozo de Chichén Itzá, volando sobre el país maya esa serpiente, y toda barbuda, toda esplendente. Sí, qué impresionante. Obviamente tú te das cuenta que es un emblema astronómico, además de un emblema filosófico, ¿no? y religioso. Sí. Oye, muy bien, como deben quedar cosillas, como deben quedar cosillas. Oye, si quieren seguimos entonces para el siguiente capítulo, pues ya se va el tiempo. En este que viene, sí, eso en la península es algo que comenta gente, ¿no? En Valladolid, ahí en Chichén Itzá, en Mérida, bueno, en Pisté, que es el poblado que está más cercano a Chichén Itzá, también la gente comenta, ¿no? De esa serpiente, inclusive hay personas que dicen que la han visto, ¿no? En ese sentido. En este plano, pues también alude a fenómenos meteorológicos, es una serie bastante interesante, ¿no? En ese sentido. Y pues bueno, para cerrar, acerca de la llegada de Seaca a la zona maya, la próxima semana me tocará estar allá por la zona que era salida del altiplano hacia la zona maya, que pues bueno, le llamaban los españoles como la Sevilla del Nuevo Mundo, que es la ciudad de Zempoala. Entonces, bueno, ya si hay oportunidad de transmitir o compartir, si no, les mandaremos ahí un video para que conozcan ese sede, que no, que era el paso justamente del Golfo. Y en el último avatar de Quetzalcóatl, por ejemplo, pues viene ese relato, ¿no? Ya detallado de cómo es que emprenden, ahora sí, cómo zarpan por la costa del Golfo, por el Templo del Agua, por ejemplo, que está en Champotón, y ya pues, toda la costa hasta llegar a ese lugar sin Santún para entrarse a Chichén, ¿no? Entonces, esta es parte, ya les compartiremos y pues bueno, seguimos con el capítulo 9, ¿verdad? Perfecto, sí. Entonces es Pueblos 9 del Chilam Balam de Tizquín, lámina 170 a la 172, del de Maní de la 120 a la 121 y de Choquén, lámina 36. En el Catún 8 Ajau ocurrió que el señor de Uxmal le escribió al gobernante de Chichén que venían en persecución del gran varón rojo de Chichén. Por causa de la llegada de Nakshik, la serpiente emplumada, bajó la humillación y la injuria a los itzares. Vinieron las capturas trampas, los violentos estallidos y las disputas con cerbatanas. Por causa de los pecados que entraron con el gran señor rojo, y también por causa del 8 Ajau, fue flechada la ceiba. Y ocurrió de nuevo por los pecados que reiteradamente cometía la nuera del sacerdote, gran varón rojo de Chichén. En el Catún 8 Ajau ocurrió que fueron a conquistar y a castigar al señor Ulil de las fortalezas, el señor de Izamal, y también a su sacerdote. Lo doblegaron y ataron por las maldades del señor Ulil y la esposa del señor. Cuando se sentó el año 17 del Catún,
el poderoso Señor divino rocío del cielo, declaró la guerra y expulsó al Señor serpiente y a la serpiente sorbedora de sangre. El señor Ulil de Izamal fue atado, porque tributaba niños al dios de Izamal para sustentar a la serpiente sorbedora de sangre. Cuando Junaquel salió a combatir el gobierno de Izamal y a su gobernante, el poderoso señor Ulil acabó con la serpiente sorbedora. Porque mucho había sufrido Izamal desde que llegaron del corazón del cielo el gato verde y el buitre, con el gato rojo y con el gran varón rojo. Un gran sufrimiento afligió los espíritus de los de Izamal, pues el brujo de Izamal los abrumó de dolor. Atado fue por sus pecados el señor serpiente, porque tributaba niños a la serpiente sorbedora. Cuando lo supo la serpiente emplumada, la serpiente barbuda cortó su garganta y lo lapidó. Escucharon la noticia todos los que habían observado cómo tributaba a las hijas e hijos de Izamal a la serpiente sorbedora de sangre, pues los humildes siempre cargan las culpas de los señores. En el Catún Ochoajau fue depuesto el gobernante de Chichén Itzá por la guerra que le hizo Junaquel Cahuich, el gobernante de Mayapán, la amurallada, al gran varón rojo de Chichén Itzá. Entonces, el señor Rocío del Cielo comenzó a investigar cómo llegó y entró el pecado del señor Serpiente, y expuso ante los moradores de Chichén al señor Serpiente y al ídolo en forma de serpiente, a que el depuesto señor enviaba como regalo a quienes cumplían 13 años de ser engendrados por sus padres. En el Catún 5 Ajau, Junaquel expulsó de la tierra a los grandes señores de Izamal, llamados Inich, Mo, y serpiente, señor serpiente. Y desterró al dragón llamado Gran Varón Rojo, y desterró al dragón Gran Varón Blanco, y al dragón Gran Ayudante Negro. También desterró abuelas del Gran Ayudante Negro, llamadas las del Camino Blanco, y a los padres del Gran Ayudante General, y a sus hijos menores, llamados los ingeniosos escritores. Qué capítulo tan loco ese, ¿verdad? Órale. Sí. Sí. ¿Quieren comentar algo sobre ese capítulo? Brevemente. A ver, alguna cuestión. Da para mucho ese capítulo. Es una historia rara. Sí, Adelante, pues sí. de una forma también se cruzan otra vez el texto del avatar, del último avatar, bueno, los textos que compilaste para el último avatar, con esta crónica que reportan los chilames, ¿no? Como que es una cosa en la que se verifica información, ¿no? Sí, ¿te fijas? Sí, aquella información viene del área náhuatl y aquí se complementa y se confirma por los chilames. Es decir, queda más información de la que parece así a primera vista. Por eso hay que investigar y juntarla y compararla. Sí. Vicente, ¿tú ibas a platicar algo? Sí, por ejemplo, que nos habla acerca de santuarios que son muy importantes, ¿no? Que inclusive, pues bueno, aparte del contexto en el que estamos, tienen una historia muy remota, ¿no? Por ejemplo, en Izamal, donde se encuentra esta pirámide pues, enorme, ¿no? Del Kinish Kagmo. Luego está la otra donde justamente se encuentra el segundo atrio más grande del mundo después del Vaticano. O sea, también nos habla por qué ahora sí como en muchas regiones, ¿no? Tanto de la zona maya como acá en el altiplano y pues bueno, también hasta el Tahuantinsuyo, se intervinieron los santuarios para pues, colocar encima estas iglesias católicas, ¿no? Como símbolo también de colonización. Y bueno, está en este caso, por ejemplo, Izamal con sus rocas megalíticas y por ejemplo, si alguien tiene oportunidad de estar por allá, le mandamos un abrazo también a uno de los maestros quinomes que Fabián no andaba por allá en esas tierras, pero nos decían justamente la última vez que tuvimos oportunidad de ir, que en el mes de diciembre hacen el cambio de las vírgenes, ¿no? De Izamal, una es la que se encuentra en la parte superior del templo, pero hay otra que está en el inframundo
fondo en un cenote. Entonces, eso se da en la fiesta en Sí. diciembre. Si alguien tiene oportunidad de echarse una vuelta por allá, vamos a buscar y compartir las fechas, porque se da el cambio de la Virgen y es algo pues muy interesante, ¿no? Que también se ancla en esta parte, ¿no? Relevante también en ese. ¿Dónde está Izamal? Pues bueno, está entre pues lo que sería Mérida y Cancún, ¿no? Está al norte de Chichén. Y el otro lugar, Mayapán, que ahorita está cerrado por justamente una disputa que hay entre el pueblo de Mayapán con el INA. Ambos están peleando, primordialmente en la taquilla, no les importa algo Claro. más de fondo. Pero esa gran muralla que relate también es un sitio que pues está también prácticamente allí en el olvido, ¿no? Entonces, importante, si no han ido a Mayapán, pues es como un Chichén Itzá chiquito, ¿no? Que también llama la atención, no es tan fastuoso como Chichén Itzá, pero pues sí es muy importante para la historia de los mayas, dado que pues, a partir de aquí es donde pues reciben su nombre, ¿no? Y en este periodo que es para tener en cuenta, ¿no? O sea que conocemos a los mayas por esta ciudad pequeña, ¿no? Ya en una decadencia, a los itzáes por esta relevancia, pero pues es en este libro donde justamente pues ya tenemos el nombre, ¿no? Original que ellos le daban, que es algo también muy importante, Ujú. porque pues todas las culturas prácticamente en nuestro país pues, están distorsionadas. A los aztecas, pues son los mexicas, los purépechas, o tarascos, guacúzechas, los viniza o los nusabi, zapotecas, mixtecos, y pues bueno, por eso es importante consultar las fuentes primarias, ¿no? Sí, claro. Oye, Vicente, fíjate que a mí me impresionó cuando fui a Mayapán el tamaño de la muralla. Lo que queda es un pedacito, pero fue una construcción muy fuerte. Se ve que era un momento también de guerras. Y las guerras empezaron por esto que dice el capítulo. Cuando llegó Topilzin allá a la zona maya, que los mayas le llamaron Naxi, ese fue el nombre que le dieron. Fíjate que hacía unos 60 años había surgido una secta. Dice que llegaron de pronto en un barco unas personas desconocidas y trajeron un ídolo, una imagen, y empezaron una secta y la secta se puso sangrienta. Este capítulo me parece importante que lo conozcan para desmitificar la historia de Anáhuac. Efectivamente, la religión tolteca no pedía sacrificio de sangre ni nada, al contrario. Ustedes ven la molestia que le causó esa secta a Seaca Topilzin y la combatió. Y debido a que el líder de esa secta era también el líder de Chichén Itzá, tú te puedes imaginar que lo que se llamó fue una guerra. Pero la gente estaba en contra de sus autoridades porque la gente tenía que ofrendarles niños de cuando en cuando. Una vez al año le ofrendaban un niño. ¿A dónde voy? También es falsa esa imagen de que no hubo sacrificio. No, en todas partes de la tierra ha habido sectas extrañas y sectas de sacrificadores. Y cuando esas sectas llegan al poder, todavía hoy hay gente haciendo atrocidades en nombre del poder. Todavía hoy. Entonces, luego este capítulo nos da una visión en claro oscuro, en perspectiva, ¿no? De cómo fue Anáhuac. No era plano, había de todo. Y lo principal es que Seaca Topilzin se opuso terminantemente a esa secta, organizó a los mayas, acabaron con esa gente, los destruyeron. Por lo tanto, esa historia que se montan los hispanistas de que la religión mesoamericana era de sacrificadores y demás, es falsa. Es como agarrar, por ejemplo, a esta señora que sacrificó 4 niños en nombre de la Santa Muerte hace algunos años aquí en México, tomar su historia y decir que todos los mexicanos son ese tipo de gente. ¿Ves? Eso es lo que están haciendo los hispanistas, eso es lo que están haciendo además los antropólogos mesoamericanistas, porque están subvencionados por los herederos de la colonia. Entonces, por eso quería que leyéramos este capítulo, porque nos muestra la intensidad de la historia de Anáhuac, las cosas que pasaron, no todo fue para bien. Nomás piensa que cuando Seaca Topilzin dijo, señores, hay que acabar con todas estas cuestiones de tradición que están agotando la espiritualidad, lo expulsaron, no querían un cambio. Unos años después de que mataran a Seaca Topilzin, que lo obligaron a quemarse, ahora él era el dios y todo el mundo lo seguía. Así funcionan los pueblos. Y llegando a la zona maya, tú ves una gran contradicción. Esta contradicción siguió incluso hasta la época de la gente de Tayasal. Los de Tayasal destruyeron, bueno, más bien, los mayas destruyeron a la secta de que les hablo, esa secta sangrienta, pero la presencia de Topilzin le dio mucho poder a Mayapán.
y se lo quitó a Chichén. Y eso generó un desbalance político y de poder en la península de Yucatán, que fue finalmente la razón por la cual los españoles pudieron invadirla. Porque la gente, había dos bandos, unos bandos que iban con la gente de Chichén, otros con los de Mayapán. En la época que llegó Montejo, 1540 y pico, esos dos bandos estaban representados por los cocomes y los tutules. Y estos dos grupos decían que eran los verdaderos seguidores de Seaca Topilsi. Cocomes significa los oidores, los que escuchan atentamente el mensaje. Entonces decían, no, nosotros somos los que llevamos las enseñanzas porque nosotros lo escuchamos. Mientras que los tutules pretendían ser directamente descendientes de los discípulos de Seaca Topilsi y ostentaban una cuestión de linaje. La pugna entre ellos la aprovecharon los españoles y terminaron matándose entre sí, agrediéndose entre sí, hasta que se dieron cuenta que eso era una estupidez y se fueron todos juntos migraron a Tayasal y allá reconstruyeron el Estado Maya. Pero son historias que debemos conocer para evitar caer en los mismos errores, porque estamos tentados a cometer esos errores de nuevo. Sí, Mónica, adelante, sí. Sí, a mí me parece muy interesante estas grandes diferencias religiosas y culturales, porque en la religión tolteca se estimulan diferentes funciones perceptuales, es decir, funciones perceptuales superiores. Eso me parece muy interesante que a nivel social es muy diferente el manejo de la población, ¿no? Se puede decir, del colectivo. Y en cambio, las religiones que están basadas en el miedo, en inculcar miedo, están detonando, obviamente, aspectos bastante primitivos, ¿no? De nuestro cerebro. Claro. Entonces, claro, se me hace tan impresionante, pero no solo por el pasado, no solo por esta historia que se narra en el libro sagrado, sino por el presente. Cómo las religiones actuales están fomentando, claro, precisamente esas funciones tan básicas, tan primitivas. ¿Por qué? Gobiernos y religiones, por poder, por sostener y manejar, ¿no?, el control. Entonces, esa es la gran diferencia de la toltequidad. El que nuestro propósito es estimular, fortalecer funciones superiores, ¿no?, de perceptuales. Sí. Entonces, pues, qué triste que en la actualidad se normalice, se le tenga hasta respeto por ese tipo de prácticas, ¿no? Claro. Pero bueno, sí. Fíjate que es seguir en el intento. Ahora que tú lo mencionas, hay un tema que se ha ido quedando pendiente y hay que tocar, y este capítulo lo ejemplifica muy bien, el tema de las sectas y el peligro de las sectas. Resultó que una familia de gente extravagante que tenía unas creencias extravagantes, materialistas, literalistas respecto a lo que es el autosacrificio, terminaron matando personas y generaron un tremendo problema en la península maya, y eso fue lo que ocasionó que los españoles pudieran desarticular a los mayas después. Fíjate cómo una cosa se encadena con otra. Bueno, pues hoy tenemos sectas que matan personas en los hospitales por negación de sangre, o que por lo menos psicológicamente dicen en su mente, ¿no?, todo el que no crea lo mismo que yo merece ser achicharrado en un Armagedón, en un infierno. Sectas haciendo eso. Es decir, el sectarismo conduce al homicidio y conduce también a la destrucción de la cultura, de los pueblos. Pero por eso hay que tener mucho cuidado. La toltequidad debe ser siempre renovada y renovadora. Nunca quedarse en esquemas de conducta. El sectarismo ocurre cuando la gente se adapta, se amolda, se acostumbra a esquemas de conducta que tiene que ser así, 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 y ya no se puede cambiar. El universo sigue cambiando. Entonces tienes que crear una secta y tienes que separarte del resto porque ya lo tuyo no cabe en las nuevas proposiciones. Así se forma el sectarismo. El sectarismo también aprovecha el aspecto costumbrista de nuestra mentalidad. Para nosotros es más sencillo repetir una rutina conocida que enfrentarnos a algo nuevo. ¿Ves? Y si esa rutina nos lleva a una contradicción, como por ejemplo la Biblia dice no matarás, pero también dice no comerás sangre. Quien escribió eso, ¿qué idea se iba a dar de que 3000 años después, por el uso de sangre, se iba a salvar una vida? Bueno, pues enfrentada a esa contradicción, la mente rutinaria dice, no, yo prefiero matar, yo prefiero violar un mandamiento, pero cumplir con el otro, porque ese individuo que muere le da prestigio a mi secta, entonces me siento yo bien, porque resulta que mi secta sí es fiel y sí cumple, aunque esté violando la mitad de la ley.
¿Ves? Esa es la mentalidad. Te lo digo a ti, Mónica, porque como está en la cuestión de la psicología, cuando te encuentres con personas sectarias, eso es lo que hay por debajo. Gente que necesita confirmarse por contraste, por algo, Por supuesto. por algo estridente, por algo que se salga, aunque sea llegar al homicidio. Otra cosa que Así quería es. decir, no solo se trata de sectas religiosas, también sectas políticas. En el caso de esta secta que desarticuló Topilsin en la zona maya, no eran solo sacerdotes, ellos tenían control de 2 ciudades, Izamal y Chichén Itzá, que eran de las más importantes de su época. Es decir, y obligaban a la gente, extorsionaban al pueblo con eso. Y en este momento estamos viendo un montón de movimientos políticos que en realidad son sectas, que no son otra cosa, que son gente que cree en determinada cosa y la trata de imponer a las malas. Y están dispuestos a hacer lo que sea por imponer sus propias ideas a todos los demás. Pero bueno, es un tema que ya se sale del contexto. Vicente, sí. Va primero Moni para que no se pierda el hilo. Ya ahorita que acabe, andamos. Gracias, Vicente. También observo la razón por la cual se interpretan este tipo de simbolismos de manera literal. O sea, se hace mención a muchos animales, ¿no? Pero es precisamente esa limitante a nivel mental que sea, digamos, esquematizado. Es decir, ha habido una especie de entrenamiento sistemático en la población de interpretar la realidad de cierta forma. Y, Sí. y incluso hasta los académicos lo interpretan literalmente Claro. o tratan de encajar esto que están leyendo a su sistema de creencias, ¿no? Por eso se les hace tan normal creer que eran sacrificadores, ¿no? Todos, Caníbales generalizar, sacrificadores. una sobregeneralización, ¿no? Sí, sí, Pero sí. bueno, Caníbales solo esa sacrificadores. Si observación. hubiera un epíteto todavía más degradado, se lo aplicarían. Así, salvajes, caníbales, sacrificadores, ¿qué más? Pero que sea malo. Las academias, tú te puedes imaginar el pueblo. Acabas de mencionar algo básico. La gente está siendo adoctrinada. La gente está siendo adoctrinada sistemáticamente a aceptar determinadas creencias que en el futuro se van a ver como creencias religiosas, pero hoy pasan como ideas académicas o como ideas políticas. La gente está siendo adoctrinada. Hay que estar muy claro con uno mismo y muy alerta para no dejarse seducir por sectas, por el pensamiento sectario. Si te dicen yo tengo la verdad, eso ya no es verdad, ya eso es falso. La verdad no es para poseerla, no es para tenerla, no es un objeto. La verdad es un intento, es lo que vamos a construir si llega el caso en un futuro. Así que cuando te vengan con exclusivismo intelectuales, políticos, filosóficos, religiosos, del bagaje que sea, todos antropológicamente se califican como creencias religiosas. Y eso es sectarismo. Los toltecas tenemos que estar muy claros en esto, porque en esta línea de la toltequidad hay muchos matices, muchas cosas y se mezclan también muchas ideas de la nueva era y demás. Y la tendencia del ser humano es a refugiarse en el sectarismo. Esto que estamos platicando aquí no es para creer, es para practicar. Una vez que lo practiques, tú sabrás si te sirve o no te sirve. Así de simple. Sí, con lo que quería igual cerrar, en este Pueblos 9 municipio, veíamos justamente pues, de los lugares donde se toma, ¿no? En este caso Tizimín, que se encuentra entre pues Chichén Itzá y Cancún, ¿no? En la zona norte. Le mandamos un abrazo a Ducto Lozano, donde ande, justamente cerquita de aquí de Tizimín está la zona arqueológica de Ekbalam, pero bueno, en este caso Tizimín tiene su fiesta, por ejemplo, más importante el Día de los Reyes Magos, que son 3, y en este caso, bueno, si también tienen oportunidad de ir en esa fecha, es bastante interesante la festividad, ¿no? Y pues llama la atención en este caso esta Trinidad, ¿no? Que pues ahora sí sufrió como un ajuste para la veneración, en este caso de los Reyes Magos, y el otro caso, el de Maní, donde fue el acto de fe, ¿no? Donde Diego de Landa hizo la quema de las deidades y los códices, y bueno, Xoquem, ahí también en las inmediaciones de Valladolid, que también sufrió, en este caso, pues la ira, ¿no? De prácticamente desaparecer, cuyo nombre antiguo era Sací, si mal no recuerdo. Entonces, pues es también importante, muchos de estos lugares se perdió la memoria, ¿no? Que tenían un libro sagrado, y pues bueno, ya son pueblos mágicos, son pueblos, por Es ejemplo, aquí, Valladolid. Vicente. Aquí, ajá, ándale. Y acuérdate, la C siempre como K, esos son los caprichos de la lengua. Sí, Ajá, sí, por eso lo fonético, ¿no? Entonces, sí, por eso.
es relevante, ¿no? Maní, pueblo mágico de Valladolid, pues llegan cantidad de turistas ahí donde se los llevan a cenotes y demás, pero pues se perdió la memoria, ¿no? Que también de lo que existe ahí, Sí, lo que por cierto fue el último lugar que quedó registrado en 1949, cuando vieron el libro sagrado de Choquem, sí. el grande, que fue según cargado por 4 mulas, y a partir de ahí pues ya no lo vieron, ¿no? Nada más quedan 2 bibliotecas ahí en Valladolid, una que se encuentra en lo que sería el Zocalito y otra más hacia adentro, donde pues también creo que es Guadalupe la bibliotecaria. Esperamos, ¿te acuerdas, John? Pero bueno, le mandaremos también un abrazo y pues también material para que puedan consultar, ¿no? Ahí, por Sí. ejemplo, nos llamó la atención que todavía, a pesar de todos esta situación de persecución o desinformación, hay esperanza, ¿no? Vemos a un niño en lo que estuvimos ahí registrando información acerca de la memoria que había del libro de Choquem. Un niño que se la pasaba aprendiendo los números y conceptos No, básicos en maya, ¿no? Un niño como de unos 7 años, ¿verdad, Chignahui? qué Algo, cosa, ¿eh? Sí, siempre que hay pues, gente con interés. pues sí, ya quedamos en volver y llevarle unos libros, ¿no? Al Sí. chiquitín para pues, estimular, pero esperemos justamente en este sentido, pues hacer presencia y pues ya les compartiremos brevemente cómo poder hacer este apoyo, ¿no? Para que a partir de estas pues, gestiones, pues podamos también llevar material allá a las comunidades, ¿no? Que es algo que nos queda Claro. pendiente. Sí, a ver si en algún momento platicamos con los oyentes por si tienen libros, cosas que donar, sobre todo libros para los niños de allá, eh, para llevar algo cada vez que se vayan. A ver si aparecen también este texto que se editó del Popol Vuh, ¿te acuerdas? Bueno, cosas así que puedan estimular a los niños. Y hace falta crear libros. En Tizimín y en Maní se conservan, bueno, se conservaron 2 chilames muy importantes. Ahorita mismo no sé dónde está su paradero, pero yo los tengo ahí en facsímil, están muy buenos. Y estoy seguro que en Valladolid había por lo menos un chilame, al menos, porque era una zona básica de producción de cultura en esa época. Era un santuario importante. Y el hecho de que pidieran prestado el libro de Choquén significa que en Valladolid, por lo menos hasta el año 1949, todavía existía el culto del libro sagrado. Ya en ese momento debieron haber perdido su copia original, que quién sabe dónde está, y tuvieron que pedir prestada la de Choquén, que por cierto no la devolvieron, todavía no se ha devuelto y no se sabe dónde quedó esa copia. Pues sí. Híjole, un montón de temas. Tremendo. Cada domingo nos vamos así, pues, choqueados, ¿no? En este caso yo veo que esta lectura ha servido justamente como para ir cerrando, ir como, no sé, yo veo el texto como un mapa, ¿no? Pero nos damos cuenta que tampoco el mapa no es el territorio, ¿no? Y el territorio está vivo, y el territorio es una construcción social que nos habla y que está mutando y está cambiando, y, y es bien interesante cómo, pues no se trata de una cuestión puramente maya, o sea, el texto sí tiene un contexto y viene de ahí, pero es la historia de Seacas, ¿no? Hay personajes que pues que unen, ¿no? Que unifican culturalmente, pues, a una civilización de alguna u otra forma. Y, y pues no sé, eso de la ceiba flechada, ¿no? Que hace referencia a la guerra, La es guerra. una, Flechar la es ceiba era el flechar la emblema de ceiba. sacar las armas. Está bien interesante ese tipo de metáforas. Y bueno, un montón de cosas, la verdad, no nos damos abasto con los temas. Igual y John, algún comentario para ir cerrando, ya veo que ya nos estamos alargando un poco, Sí, pero pues digo, creo que no hay desperdicio. Está sí, son bien. muchos temas. También de todas formas arrancamos un poquito tarde, pero bueno, vamos a saludar a los que han estado aquí con nosotros, también agradeciéndoles su interés y por estar aquí, por sus comentarios. Martín Vázquez desde Tierras Purépechas, Arangués Yahuichog, Luis Mello, Darío Villarreal, Lucas Rodríguez, Abraham Estrada, José Andrés Huerta Romero, Gustavo Juárez, Kim Balam, Zenit Ram, José Ángel Sosa, Cortina Miguel desde Progreso, Yucatán,
David Orozco, Sofía Giovanna, Pavel Duarte, desde el actual sitio arqueológico del Palmar en Nicaragua, cuna de los anahuacas de Nican Anáhuac, nos comenta. Mauricio Ford, qué bien que le prestan atención a la parte audiofonética de las antiguas lenguas. Gracias por esa propuesta, Frank. Adrián Flores Barajas, hola Kinames, el instructor de Kinam. Escuché que en la edición pasada hablaban de Nachi Cocom. Hay una estatua en el Sotuta de él en Sotuta, Yucatán, Sututja en maya. Es en la estatua dice que es el señor de Sotuta. Allá hay un pequeño castillo construido sobre las ruinas de una pirámide que ahora es una casa de cultura. Creo que sería un buen lugar para llevar el libro sagrado. Se llama Casa de Cultura Maya Nachi Cocom. Es lo que nos comenta. Interesante. Sí, Sí, fíjate que el para... libro habla del Nachi Cocom. ¿Saben, no? ¿Saben eso? Sí, menciona al personaje en el contexto de la llegada de los españoles y cosas que pasaron. A lo mejor una buena idea es lo que dice este compañero, que aprovechar aquellos héroes que se recuerden localmente, porque sirven para introducir al libro, digo, si están presentes en el libro, ¿no? Y explicar cuál fue su historia a partir de las fuentes. Sí, digo, si ya tienen una casa de cultura, pues que tengan ahí más información fidedigna y que se tenga ese hilo conductor histórico, pues que mejor. Aranjuez y Huichoc, ¿podrían recomendarnos esa bibliografía sobre esas guerras de resistencia, por favor? Y si no es mucho pedir PDFs, pues son muchas veces inaccesibles. Esto lo de las guerras de castas, ¿no? Ese libro creo que está en el grupo de Universidad Tolteca. Alguna vez creo que lo subimos. Hay la invitación también es esa, que los que estén integrados al grupo, o si no, que los que no, pues que pidan la solicitud para que ingresen allá a los archivos que se comparten. Y hay mucha información que hemos ido subiendo desde hace varios años. Y ese en específico es de Alicia Barabás, me parece la autora, y son movimientos sociopolíticos, socioreligiosos de México. Está muy interesante y tiene toda una línea de investigación. O sea, es un libro de tantos que hay sobre el tema y es bien interesante. Ahí es donde habla del mesianismo, el milenarismo y cosas que hemos hablado en otras lecturas, pero es bien interesante abordarlo desde ahí. Sí. A ver si lo encuentro aquí, yo lo tengo y te lo mando, Yawit. Y también la misma Aranjuez Yavichok, bueno, primero un comentario, nos comenta que los políticos sí son una secta. Y ya la pregunta, ¿se sabe de dónde venían esos que llegaron a la zona maya y fomentaron los actos sangrientos? ¿En qué fecha y por dónde se puede hacer investigación sobre estos hechos? Mira, lo que dicen los libros de Chilambalán es bastante detallado. Le dedican unas cuantas páginas a ese asunto. No se sabe de dónde vienen, pero tengo mi impresión de que esa secta llegó de Centroamérica, de lo que hoy es quizás Honduras, un poco al sur, tal vez Nicaragua. Es una impresión, ¿eh? A la zona de Chichén. La gente no la aceptó. Eran unos tipos muy exagerados, pero sí la aceptó la esposa del gobernante de Izamal. Y a partir de ella contaminó a su padre, que era el gobernante de Chichén, y a su esposo, que era el señor Ulil. Y ellos formaron una piña, formaron una secta que se llamaba a sí mismo los hombres, los varones se llamaban los ingeniosos escritores, porque escribían cartas y escribían códices, libros, y eso les llamaban así los ingeniosos escritores. Y las mujeres tenían una orden especial que se llamaban las del Camino Blanco. Fíjate cómo cambian las cosas en esta época. Y bueno, hasta que lograron erradicar a esas personas, parece que lograron sacrificar a los niños y demás. Generó un escándalo tremendo y eso se conservó en la memoria hasta la época de los españoles todavía. Insisto en que es importante conocer estas historias para ver lo bueno y lo malo de Anáhuac y cómo resolvieron los problemas. Y no clasificar a Anáhuac en general, nomás por lo malo, sino también ver la otra parte. Sí.
Y sobre todo creo que salir de la caricatura en la que se ha metido la historia de la cultura no solo en México, ¿no? En muchos lados. No sé, ahorita me acuerdo también de la película esta Apocalipto, ¿no? Y también todo el borlote que se armó con lo del 2012, ¿no? De la profecía. O sea, un montón de producción de recursos, de ventas, de turismo, pero huecas, ¿no? Cosas que realmente Sí, son una caricatura que no reflejan la realidad sí. viva del Una territorio decepción y para de la mí. cultura. Sí, Aquello. pero al final creo que también son motivos para hacer algo, ¿no? Creo que a veces las cosas Sí, no tan positivas, no tan útiles, pues nos motivan a hacer cosas, claro, ¿no? A cuestionarnos y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo con sí. nuestros recursos, con nuestra energía? Y priorizar, ¿no? Saber A mí, dónde sí a mí me conviene. motivó, güey. Sí, A mí en lo exactamente. personal eso que estás diciendo fue lo que pasó. Ujú. Porque cuando vi Sí, el show que estaban haciendo ahí tan descarado, sí, muchos tan imbécil además, los mayas sirviendo comida mientras venía gente de quién sabe dónde, que se las daban de profeta y que en su vida habían leído una página ni una letra, ni sabían que existieran las profecías mayas, inventando profecías mayas. Me deprimió tanto eso que en ese mismo momento que regresé a México, me puse a estudiar maya para poder ver realmente cuáles eran las sí. profecías. Fue en ese momento. A mí me inspiró. Pero la verdad es que allá en la península dejó un mal sabor y destruyó muchas cosas. Y un montón de abuelitos mayas que por 4 pesos se sumaron a la comparsa, ¿no? Y empezaron a pasar todas esas falsas profecías, quedaron en ridículo. Después hubo un montón de videos en internet durante años que señalaban a los mayas como si fueran unos farsantes, en vez de ver que realmente habían sido usados por gente que ni maya es. Es decir, la lección de todo eso es lo fácil que es manipular a los grupos nativos y lo fácil que es manipular en general a la población, no solo a los Ujú. nativos. Cuando se reúnen 3 o 4 gente, hay un poco de dinero y tienen una idea, pueden manipular a la gente y meterla donde sea. Tenemos que tener mucho cuidado con esas manipulaciones. Se nos ha ido el tiempo, compañeros, ¿eh? Sí, Cerrar. Bueno, en estos comentarios lo importante es destacar también la reacción, ¿no? De la cultura en general ante un acto así, que fue obviamente defender, hasta provocó una guerra, entonces, para justamente eliminar eso. Y Kenneth Polido nos comenta, el fanatismo y la idolatría siempre serán un problema para el sano desarrollo de toda sociedad. Manda saludos. Y para cerrar con Gia Solórzano, comenta, no cabe duda que a lo largo de la historia hay personas que despiertan y evolucionan para despertar a las masas sociales, pero después de que los matan nos damos cuenta que tenían razón. Con el El caso de arquetipo de... Sócrates. Sí, exacto. Y bueno, sí, y pues nada más, para comentarles que también estaremos subiendo este programa al YouTube de Iglesia Tolteca. También poco a poco los estoy subiendo todos al de Nación Tolteca. Eh, y también he visto que de repente hay como aparecen en Facebook problemas del Facebook. Dice problemas tenemos problemas para reproducir este video. Está pasando normalmente con todos, también con el del Nick Nash o con la transmisión. Es un problema del Facebook, pero si le dan refrescar o actualizar a su ventana, lo van a poder reproducir, pero obviamente también están subidos en YouTube. Entonces, también para que no se pierdan la información, si quieren repasar algo, de alguna explicación que nos ha dado Frank de estos documentos, lo van a poder hacer desde esas dos partes, está en Facebook y YouTube. Entonces, pues, muchas gracias, sería todo. Y por allá no sé si quieran cerrar con algo más y pues agradecerles. pues Nos muchas estamos gracias. viendo. Sí, Gracias. gracias y pues, seguimos trabajando. Son bienes patrimoniales y los estamos defendiendo. Creo que eso es como para cerrar. En general, esa es la labor que estamos haciendo. No el patrimonio que puedas construir de comprarte una casa o cuestiones muy individuales, sino es patrimonio cultural y es lo que pues estamos, pues sí, Claro. defendiendo de algún modo, ¿no? Y pues, muchas gracias a todos por su asistencia.
Gracias a ti, Pues gracias a muchas ustedes. gracias. Hasta pronto. Y yo solamente quiero invitarlos a que sigan meditando. Hay que vaciar la mente de todos esos implantes. Hay que tener un panorama prístino, limpio en Sí. cuanto a nuestras capacidades de percepción. Sí. Saludos. Chao. Chao. Saludos, Moy, Jenny, allá está Carrillo. Un abrazo. Nos vemos. Cuídense. Regresa el libro sagrado de Anáhuac. Tantún Catún, el tiempo de la promesa. Un programa de lectura y comentarios. Después de 500 años, regresa el libro sagrado de Anáhuac. Tantún Catún, el tiempo de la promesa. Un programa de lectura y comentarios.